Nada, daros las gracias. A mí me hace especial ilusión formar parte de esto, porque, bueno, pues formo parte también del equipo de la escuela desde prácticamente el principio, allende donde se ha remontado Pascual cuando nos lo ha empezado a contar, así que me hace mucha ilusión que tanta gente a estas alturas esté conectada con esto, porque cuando empezamos con este programa formativo que nos comentaba Pascual al inicio, hace ya casi 10 años, pues no, como muchos de nosotros venimos contándoos, nadie sabía qué era esto de la agilidad y algunos de nosotros pues empezamos a cotillar, a investigar un poco de qué iba esto y cómo podíamos aportar nuestro granito de arena en que llegara más gente, ¿no? Eh, Nosotros desde IEBS decidimos montar este programa formativo y gracias a eso pues ya llevamos más de 10, 12 ediciones seguramente. Muchísima gente que nos encontramos ahora en muchas de las compañías pues ha pasado por nuestro programa formativo y bueno, pues esto es un orgullo. Eh, Viendo un poco las horas, tampoco quiero enredarme demasiado, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros hemos insistido a lo largo de esta jornada que muchas veces es más fácil parecer esto de ser agile o de que nuestra organización sea una organización ágil que serlo, ¿no? Serlo es muchísimo más complicado. Y bueno, a mí me ha tocado, supongo, la parte negra de la moneda, porque bueno, a lo largo de estos 14 años que llevo trabajando en esto del mundo agilista, he tenido la suerte de apoyar a muchas de las organizaciones que todavía muchas de ellas están en procesos de transformación, organizaciones desde cualquier sector. Yo he tenido la suerte de estar en banca, he tenido la suerte de estar en teleco, en retail, ahora trabajo en pharma. Afortunadamente, esto te hace ver muchas cosas, te hace aprender, como venimos hablando toda la jornada, de qué ocurre en un sitio y también te hace aprender de cómo no es lo mismo hablar de agilidad o aplicar agilidad en un equipo de IT o escribir un libro sobre agilidad que ayudar a una organización en su proceso de transformación. Para hacer esto necesitas otras muchas más cosas, que no solo leer muchos libros de Agile y sacarte, como decía Javier, ¿no? Muchas certificaciones, sino que necesitas entender cómo funciona una organización en cualquiera de sus contextos, con todo su histórico. Necesitas entender el idioma en el que una organización se mueve y necesitas entender todas las piezas que configuran una organización para poder ayudar en ese proceso de transformación. Entonces yo quería compartir con vosotros a lo largo de esta jornada algunos de los aprendizajes que en estos años pues he ido pues eso, aprendiendo y compartiendo con otros compañeros en los distintos sitios en los que hemos trabajado, ¿no? Bueno, venimos a lo largo de toda la jornada hablando de que esto del Agile, al final estábamos hablando de mindset, de un conjunto de principios que al final implican a toda la organización y que ahora son necesarios por este cambio de paradigma que, como comentaba antes Alex, estamos encontrándonos y que implica de todas maneras cada vez más a distintas partes de la organización y sobre todo una visión muy clara de cómo trabajar de una manera diferente, ¿no? Para mí uno de los mayores aprendizajes, y también eso me ha acompañado en mi carrera profesional, es que estos cambios de alguna manera tienen que ser internos, pero es muy importante por algo que vamos a ver después en esto de asumir que al final no puedes ir solo en este viaje y que es muy difícil cambiar desde dentro cuando no tienes a lo mejor otro paradigma u otras referencias, ¿no? Por eso es muy importante también acompañarse de gente que tenga sana y buena experiencia y conocimiento en cómo ayudar a una organización en hacer este proceso. Al final esto va de personas, por lo tanto es importante trabajar la empatía, la paciencia, la cultura organizativa, como veníais hablando al principio de la jornada, pero esto también va de procesos y también va de frameworks y también va de tecnología y también va de productos, como hemos hablado también a lo largo de esta jornada. Entonces, esto hace mucho más complejo el proceso en sí de transformación de una organización, porque toca todas las piezas de la misma organización, ¿no? Y porque sobre todo nos vamos a dar cuenta de que esto no es tan rápido ni tan fácil como nos gustaría en muchos casos, ni sobre todo va a ser tan sencillo. Hay muchas palancas que movilizan ese cambio cultural y que sin esas palancas seguramente sea muy difícil que la organización cambie su paso. Palancas que dependen en algunos casos de áreas de la organización que están muy lejos del IT, incluso en algunos casos del desarrollo de producto, áreas como finanzas o áreas como recursos humanos que nos ayudan a consolidar algunas piezas que en la organización nos ayudarán a que realmente este proceso de transformación permee y sea sostenible. Procesos relacionados con reconocimiento, desarrollo profesional, simplificación de la estructura organizativa, que lo comentaba a inicio Ángel cuando hablaba de Business Agility. Procesos como cómo financiamos esa fluidez del talento. Es fácil ver esto en una startup, ¿no? Que se monta desde el inicio,
pero supongo que muchos de vosotros trabajaréis como yo en organizaciones que son absolutamente complejas, que ni siquiera tienen una aplicación local, en el que tenemos una aplicación global, en el que tenemos que movilizar distintos perfiles, distintos layers de la organización y en el que, oye, los contextos legales de cada uno de esos países no son los mismos. Y por lo tanto es muy importante que tengamos todas estas cosas en consideración antes de ponernos a hablar de transformar una organización, porque ese proceso de maduración en el que una organización se va a ver inmersa en su propio viaje de transformación va a pasar por muchos de estos pasos. Y el que se muevan unas palancas o se muevan otras palancas hará que esa organización sea más o menos coherente entre esos principios y esos valores de los que hablamos cuando hablamos de agilismo y esos procesos y realidades que cualquiera de los empleados, clientes, usuarios, stakeholders externos que trabajan con ellos se van a ver salpicados en el día a día. Por lo tanto, también para mí uno de los aprendizajes es tener muy claro cuál es el propósito de una organización y sobre todo tener un buen sponsor. Está claro que no todos los procesos de organización se van a vincular al comité de dirección y está claro que no en todos los momentos todas las organizaciones en su más alto nivel entienden la trascendencia de este proceso. Pero sí es cierto, o al menos es mi aprendizaje, es que hay ciertas piezas que si queremos moverlas necesitamos un alto sponsor, necesitamos estar lo más cerca de la dirección de la compañía para que realmente se entienda cuál es el propósito y se entienda la relevancia de los cambios que vamos a querer o a necesitar hacer. Por lo tanto, la comunicación, el cómo involucramos a todas y cada una de las personas en la organización, estén desde donde estén, va a ser absolutamente fundamental. Y he querido significar el co de la comunicación porque de alguna manera no puede ser una comunicación unidireccional en la que haya un departamento contando. Y a veces ese sobreesfuerzo que vamos a hacer en comunicación va a ser absolutamente fundamental para tratar de enganchar a todo el mundo en ese propósito y para tratar de enganchar a todo el mundo en el por qué y en el para qué una organización se ve inmersa en tocar todas esas piezas que seguramente toque, ¿no? Porque muchas veces, como os digo, estos viajes no son rápidos y tampoco son fáciles. Y es muy fácil que la gente se pierda en el camino y que no todo el mundo se enganche en este proceso de transformación. Y eso es parte también del aprendizaje. Tendremos que aprender que por más que lo intentemos, no todo el mundo en la organización se va a enganchar en este proceso de transformación y habrá mucha gente que se pierda en el camino. Pondremos como organización seguramente todos los medios necesarios. Hemos hablado de formación, de reskilling. Ángel nos compartía algunas prácticas que ellos tienen en BBVA Next. Estoy segura que la mayoría de las organizaciones tienen muchísimo esfuerzo y la mayoría del esfuerzo se va en ese proceso de tratar de enganchar, de comunicar, de formar a las personas para que se queden en el futuro de la organización. Pero aún así, y a pesar de todo ese esfuerzo, no todo el mundo va a estar dispuesto a quedarse y esto tenemos que asumirlo en el camino. Y ni siquiera todo el mundo tendrá por qué quedarse. Yo creo que también es importante como organización saber hacer las cosas bien, incluso en los procesos de salida, saber abrir las puertas para que cada empleado pueda desarrollar su camino en el lugar que mejor se sienta. Pero esto no puede lastrar el proceso de transformación de una organización. Hay que saber encontrar ese balance entre saber involucrar y saber ayudar y también saber abrir las puertas y entender que no podemos lastrar un proceso de transformación que tiene muchas implicaciones por tratar de que todo el mundo esté en un punto adecuado. Hemos venido hablando, ¿no? Y sobre todo yo creo que hemos pecado y pecamos muchas veces aquellos que nos manejamos en este entorno de hablar de esto desde un punto de vista IT, ¿no? Hablar de esto desde el punto de vista de innovación, de desarrollo de productos tecnológicos, de infraestructuras técnicas, ¿no? Hablábamos de arquitectura, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nos llevamos esto a un mundo no IT? ¿No? Pues no todo el mundo lo entiende, ¿no? A veces hablamos unos idiomas, ¿no? Contaba Javier, ¿no? Pues puntos de historia, velocidad, etcétera. Ostras, cuando tú llegas al 70% de una organización, que no necesariamente tiene por qué ser un entorno IT, no entienden este idioma que nosotros a veces trasladamos. Y sí que entienden otros muchos idiomas, que son de los que vienen, esa gestión tradicional que mencionabais anteriormente, de ese entender el progreso, de ese medir, de ese tener KPIs. ¿Cómo ayudamos nosotros? Desde luego es hablando un idioma que les permite entender del dónde están al donde queremos ir. Desde luego, a veces, y nosotros, yo para mí también es parte del aprendizaje, hablamos con un idioma que la gente no entiende y que más allá de un entorno IT o de una startup es difícil de comprender. Pero creo que es importante en nuestro proceso de transformación saber manejar bien ese idioma,
saber manejar bien el discurso y saber enganchar a todo el mundo desde un lugar en el que se entiendan y se sientan cómodos. Otra de las cosas que me gustaría compartir con vosotros, y para mí ha sido parte de un viaje, es asumir que a veces es necesario estresar el sistema. Y esto no es fácil y desde luego no es sencillo encontrar ese balance entre estresar el sistema y que el sistema tenga sentido, ¿no? Porque al final una compañía no puede parar máquinas, ¿no? No puede dejar de vender, no puede dejar de prestar sus servicios, no puede dejar de mantener su business as usual porque está en un proceso de transformación. Entonces, ¿cómo manejamos esa dicotomía entre la que nosotros decimos, oye, sí, fenomenal, haz esto, pero también tienes que ser súper agile y tienes que desarrollar productos súper innovadores y meterte en sesiones de co-creación durante 5 horas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo todos esos procesos son procesos que estresan a la organización, ¿no? Procesos en los que hablamos de un idioma distinto, de repente empieza a entrar aquí gente que quiere estresar el sistema, cómo después todas las organizaciones, o al menos todas en las que yo he formado parte, tanto en España como fuera de España, de estos procesos de transformación, todas acaban encontrando su lugar y su propio viaje de transformación. Los primeros años, en muchos casos, lo normal en una organización es que se centre todo en un proceso de transformación cultural, en el que se hable de valores, se habla del propósito, del por qué el cambio de mentalidad, por qué el cambio de formación, se invierte muchísimo en formación, se prueban distintos proveedores. Esto es lo normal que suele ocurrir en cualquier proceso de transformación grande, para que nos entendamos. Luego todos los procesos de transformación, o muchos procesos de transformación, no todos, cierto es dicho, muchos pasan por fases un poco más complejas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues se empiezan a tocar otras palancas que son más propias de una organización, organizaciones complejas fundamentalmente, que estresan todavía más el sistema. Y al final, después de unos cuantos años, normalmente, no quiero engañaros, la organización acaba ajustando, ¿no? Acaba, como decía Ángel, ¿no? Haciendo este modelo suyo y acaba entendiendo qué cosas pueden funcionar y qué cosas le dan sentido a su modelo de negocio y su propósito y qué cosas totalmente están fuera de ellos y que aunque lo diga Spotify, aunque lo vean en Amazon o aunque lo cuenten las startups, no tienen ningún sentido ni son identidad para esa organización y por lo tanto tienen que dejarse morir, ¿no? Y eso es parte del proceso normal de una organización. Por eso es muy importante entender que hay que saber encontrar un punto de convivencia entre lo que es la estrategia corporativa y ese enfoque de cliente y de usuario que hablamos, ¿no? Y que compartíamos pues antes cuando hablábamos de design thinking y de muchas de Lean Startup, Lean UX, etcétera. Es decir, cuando hablamos siempre de poner al cliente en el centro. Está bien, es necesario poner al cliente en el centro, pero hay muchas organizaciones en las que tienen que avanzar y muchas veces el cliente ni siquiera sabe lo que quiere ni lo que necesita. Y ahí es donde está la estrategia de la organización, la innovación, el I+D, todas esas piezas que mueven una organización y que nos hacen entender como organización cuál es el siguiente paso. Y ahí sí que es muy importante jugar esta baza que compartíamos antes, ¿no? Y que yo creo que todos hemos reenfocado, ¿no? La de probar, experimentar, analizar y aprender. Yo creo que la palabra analizar se nos ha ido perdiendo a lo largo de toda la jornada. Permitidme que haga especial hincapié en ella. Porque es imposible aprender si no medimos y si no entendemos el impacto que están generando nuestras acciones, tanto en sentido de cambio de modelo de negocio y aproximación hacia nuestros clientes, como en el propio proceso de transformación en sí mismo. A veces las organizaciones vamos ciegas, vamos dando pasos porque sentimos que en este framework de Business Agility o de SAFe o de cualquier otro que apliquemos o porque nos lo dicen los consultores que son expertos en este proceso, la propia organización va perdiendo su identidad. Y si no mide, si no entiende, si no analiza y si no para a tiempo en tomar decisiones en base a ese impacto, difícilmente vamos a saber ni cuál es el camino ni el paso siguiente que queremos dar. Por eso, perdonad, ¿no? Que hago así como este pepito grillo en toda esta jornada para hablar de lo importante que es pararse, analizar, poner mecanismos que a la organización le permitan entender el impacto que están generando todos estos cambios. Porque si no vamos a ir ciegos en el propio proceso de transformación y ahí sí podemos perder muchísimo el engagement con nuestros empleados, incluso la relación o sacrificar relación con nuestros clientes o proveedores, ¿no? Al final, todos estos frameworks de los que hablamos, yo creo que ahí hemos insistido todos de una u otra manera, tienen que adaptarse a nuestro propósito de transformación, tienen que adaptarse al objetivo, tienen que adaptarse al para qué hacemos todo esto. Y debemos ser conscientes de que ni las personas ni la cultura de organización
cambian solas. Nadie cambia solo, nadie cambia porque le digan que tiene que cambiar y especialmente en algunas organizaciones en las que muchas de las personas no han tenido perspectivas de trabajar en otros entornos o en otros clientes o en otras compañías. Es imposible que eso cambie. Por eso digo que hay veces que es necesario estresar, ¿no? O movilizar ciertas palancas, porque solo con cambio de mindset es imposible que la gente cambie la manera en la que se aproxima, se relaciona o trabaja. Igual yo he corrido de más porque he visto que los demás corrían poco, pero Pascual, si a ti te parece bien y puesto que las horas que son especialmente para España son un poco complicadas, abrimos preguntas que yo creo que ahí es más divertido, ¿no? Pues mira, te voy a trasladar 3 preguntas que tengo por aquí anotadas. Decías que la implantación de las mecánicas ágiles en ocasiones o de forma muy habitual no es tan rápida como pueda parecer. ¿Esto es una contradicción? ¿Mecánica ágil quiero aplicarla, pero esto es lento? Bueno, es que, a ver, antes hablaba Javier de la velocidad, ¿no? Yo creo que no es lo mismo que un equipo trabaje mejor o más rápido y aún así no nos engañemos. Yo creo que todos los que hemos trabajado en implantación somos conscientes que los equipos, para ser un equipo de alto performance, necesitan tiempo para aprender cómo trabajar mejor entre ellos. Pues imagínate una organización y todavía cuanto una organización es compleja, ¿no? Cuando digo complejo estamos hablando de organizaciones de 1.000, 2.000, 3.000, 15.000, 20.000 empleados, organizaciones multigeográficas, etcétera, ¿no? Esto no es fácil ni es rápido y sobre todo implica muchísimas decisiones y cosas que necesitan las organizaciones para dar pasos, ¿no? Son elefantes en muchas ocasiones. Eso no quita que el proceso en sí de desarrollo de producto se agilice, pero hay mucha burocracia interna que es necesario movilizar en una organización para que eso realmente ocurra. Entiendo. Vale, perfecto. Sandra, te digo, has hablado de aquellas personas que no se enganchan al proceso de cambio cuando vamos a implantar una metodología ágil. Este tipo de personas, estas que no se enganchan, a veces responden a un mismo perfil. Uy, qué pregunta, Pascual, pues no lo sé decirte. Bueno, creo que las personas son personas y cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, al final en una organización o en organizaciones, sobre todo las grandes, cada uno tiene distintos intereses del por qué sigue o está en una organización, ¿no? Pues hay personas que llevan muchísimo tiempo o que ya tienen una determinada edad y entonces ya están más de salida del mercado profesional que no tanto de entrada, ¿no? Y esto significa pues que al final asumir ciertos cambios, pues jolín, es todavía más difícil. Pero no tiene solo que ver con una edad, yo creo que también tiene que ver con una mentalidad. En muchas ocasiones, si se tocan ciertas palancas en una organización y se habla, pues oye, de tomar decisiones en equipos autoorganizados, de que a lo mejor no se necesita tanto liderazgo jerárquico, de que de alguna manera todos podemos opinar o tener una voz al respecto, pues supongo que hay muchas personas que durante muchos años han creído que su desarrollo profesional estaba en una línea estructural vertical, ¿no? Y que ven en este tipo de organizaciones más simplificadas pocas posibilidades de desarrollo, ¿no? En términos de management y buscan también en su camino en otros sitios que a lo mejor siguen manteniendo este tipo de estructuras más verticales, ¿no? Claro, entiendo que no corresponde a un perfil en concreto, sino simplemente un tema de aspiraciones, un tema de mentalidad, y eso es muy personal de cada uno de los trabajadores de una organización y es muy difícil. Cada uno tiene sus razones, no digo que no. Decían también por el chat, Sandra, y con esta pregunta si quieres terminamos, decía que los consultores de Agile a veces nos complicamos mucho la vida a la hora de aplicar Agile en una organización. Pues al final los consultores también somos personas y cada uno somos muy distintos, pero efectivamente, Pascual, yo creo que además tú y yo hemos hablado muchas veces de esto. Sí, yo creo que sí. No sé si es tanto que nos complicamos, yo creo que muchas veces es más si hacemos ejercicio, ¿no?, de reflexión, y aquí no puedo hablar yo tampoco por todo el mundo, ¿no?, pero creo que a veces llevamos nuestro libro a los sitios. Y de ahí un poco algunas de mis reflexiones, ¿no? De, oye, si llegas ahí, pues como decía Javier, ¿no? Con tus 27 certificaciones, 400 libros, 27 meetups, ¿no? Y no te molestas en entender, y incluso a veces porque ni siquiera has tenido ese tipo de roles previos que te permiten entender cómo funciona y cuáles son las distintas piezas del sistema que tiene una organización. Pues porque a lo mejor muchos de nosotros pues vienen más del mundo puramente de desarrollo de software, ¿no? Para que, pues, siendo claros. Entonces, es difícil cuando llegas a determinados niveles de la organización que si no entiendes su idioma, ellos te hablen en el tuyo. Esto es así. Entonces, yo creo que como ejercicio de reflexión, y así para finalizar, como es la última pregunta, creo que es importante entender
qué vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer y qué es lo que pretenden hacer y a partir de ahí adaptar nosotros qué es lo que podemos hacer nosotros y cómo podemos ayudar a la organización en ese viaje. Pues fantástico. Con esta síntesis final, resumen, terminamos con tu participación. Sandra, mil gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, Pascual, por invitarme, Ángel, y a todos los que habéis participado.